Ah, tres anuncios. Primeramente, no sé si hay algunos de las hermanas que no han estado aquí para el grupo de mujeres de oración. Es el sábado, da un breve estudio mi esposa. También tienen tiempo de oración. Esperamos que si pueden el domingo estar en el grupo de oración para este pueblo. También después de este culto y el culto de domingo, vamos a tener un servicio de Día de Gracias. Y lo que Luis está preparando es un breve slideshow de lo que queremos nosotros dar gracias a Dios. Es algo, vamos a preparar una cámara aquí y uno va a decir, yo quiero darle gracias a Dios por mis hijos, por la obra que Él ha hecho en mi vida este año. A lo mejor uno recién convertido dice, yo le doy gracias a Dios por mi salvación, por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, después del culto hoy, a Luis está ahí atrás, él va a tener una cámara aquí puesto. Y lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer el domingo, pero queremos poner una cosa el día de gracias para que nosotros podamos dar gracias y la congregación vea y nos conozca un poquito más. La tercera cosa es, ese mismo día vamos a tener un compañerismo, es un tipo potluck. No sé si el potluck se dice en español de traje, ¿eso dice? No, sí, sí. Así lo decían, estábamos en Michoacán y decían, vamos a tener después del culto, vamos a tener una cena de traje. Y dije, pues todos nosotros nos miramos y pues hay que vestirnos, venir de traje, pero nos explicaron que era un potluck. Entonces vamos a tener un potluck de traje que vamos a unir. Pero la cosa que quería decir es tradicional, entonces si hay alguien que puede cocinar un pavo, queremos como papas, vegetales, pavo, jamón, algo tradicional aquí. Para la Navidad vamos a tener típico de Navidad, pero para nosotros son tamales, son champurado, cosas así. Entonces, esperamos en Dios que podamos disfrutar. Se pueden apuntar también con Luis o con uno de los sugieres, uno de los hermanos, para ver qué pueden traer para el día de Días de Gracias. Amén. La semana pasada estuvimos hablando, la vez pasada que estuve el miércoles, estábamos hablando de las cosas menores y las cosas mayores. Y cuando nosotros gastamos mucho tiempo dentro de la iglesia hablando de las cosas que no son mayores, las cosas mayores es la salvación de nuestra alma, el perdón que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Estas cosas son mayores en doctrina. También las cosas mayores pueden ser el adulterio, puede ser el pecado de tales como adulterio. Cosas así son las cosas que realmente nosotros como iglesia tenemos que hablar sobre esta. No hay discusión sobre eso. Nosotros sabemos que el adulterio es pecado. Nosotros sabemos que la palabra de Dios lo que dice del adulterio, de fornicación. Nosotros sabemos también qué dice la palabra de Dios de la sangre de Cristo, que es mucho suficiente para limpiar ese pecado, si venimos a Jesucristo. Entonces, la vez pasada estábamos hablando de las cosas menores que nosotros a veces ponemos como cosas mayores. Lo que divide a iglesias son que todos debemos de hablar en lenguas. Eso es algo menor. No quiere decir que uno es salvo o no es salvo si habla en lenguas. Pero hay división dentro de la iglesia si uno debe de hablar lenguas. Hay división, también hablamos del baile. Estas cosas son menores cuando lo ves en la salvación de esa persona. Y cuando yo estuve en la casa, estaba limpiando mi
mi escritorio y vi un retrato, yo y mi esposa cuando estábamos jóvenes, con mi hijo, creo, mi hijo mayor tenía como 1 año, 2 años en el foto. Y yo me puse a pensar de cada uno de nosotros. Y lo vi con tristeza y vi los errores que yo he hecho, aun cuando me convertí, cómo trataba legalistamente a los hermanos, cómo yo era tan rígido en las cosas de Dios. Y vi a este joven y dije, si yo pudiera hablarle a ese joven hoy día, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer lo otro. ¿Se imaginan ver un retrato de ustedes en cuando tenían 20 años? ¿Qué consejo le darás a ese joven? Que nosotros vengamos al conocimiento de Jesucristo a esa edad. Y las tragedias que han pasado desde que teníamos 20 años hasta que nos entregamos a Cristo. Las tristezas que pasamos, las penas que pasamos nosotros, de ese tiempo al tiempo que nosotros nos entregamos a Cristo, ¿qué le dirás a ese joven? No hagas esto. Joven, mira, ahora nosotros tenemos la oportunidad, nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar a ese joven, así como nosotros. Porque se imaginan si nosotros pudiéramos decirle a ese joven, no hagas eso. No vayas a tratar eso porque es un engaño y vas a durar años batallando con ese vicio. No vayas a hacer esto. Y nosotros podemos ver a ese joven y decir, y darle consejo. Pero nosotros tenemos la oportunidad hoy día de hablarle a los jóvenes de Cristo Jesús. De no tener que pasar por esas vergüenzas. Dice Romanos 14:10, dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y nosotros pensamos que cuando Pablo estaba hablando, estaba escribiendo eso, y tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Entonces el otro dice, sí, ¿por qué me estás juzgando? Y si leemos la escritura como es, dice, o tú también. Y le habla al otro. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribuno de Jesucristo. Alguien una vez dijo que hay cristianos que se creen tan santos, que se creen tan, y más bien es religión, que piensan tanto celestialmente que no sirven para nada aquí en la tierra. Y a veces es cierto, Pablo lo que hacía es, él trabajaba, después del trabajo predicaba el Evangelio. Porque él sabía que yo tengo que cumplir con lo que tengo que hacer aquí en mi trabajo. Y Dios suficientemente nos da para hacer el Evangelio o compartir en el tiempo de lonche. Pero no decir que voy a compartir el Evangelio en las horas en cuando nosotros tenemos que estar trabajando. Pero aquí dice Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hay unos que dicen que nosotros estamos siempre muy espirituales, que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el trabajo. Y el otro menosprecia al otro. Y dice, ¿y tú por qué menosprecias? Juzgando al otro, menospreciando al otro. A veces también nosotros como cristianos estamos orando, aún en nuestra caminar con Jesucristo. ¿Por qué estamos juzgando? ¿Por qué estamos menospreciando a los hermanos? Nosotros a veces estamos orando
y escuchamos que alguien está diciendo algo de otro hermano. Y aún en la oración estamos de chismosos. Señor, ayuda, voy a decir Juan, pero ojalá que no haya un Juan aquí. Señor, ayuda a Juan que es chismoso y siempre está enojado, Señor. Ayúdale con su matrimonio que se está desbaratando. Y aún en la oración hay que tener cuidado. Esas oraciones, hazlo. Pero hazlo en tu casa, a solas con Dios. Porque sí, Señor, ayúdale con el enojo que él tiene y ayúdale en su matrimonio. Pero esa oración, ese tipo de oración, no se hace en público. No vayamos a estar juzgando a nuestros hermanos. Me acuerdo yo estuve enseñando al grado quinto y me dice una muchachita, le dije, no andes diciendo eso a la niña. Le decía, tú estás bien fea. Y el color de tu pelo, ¿por qué cortas tu pelo así? Y le dije, no andes diciendo eso a la niña, le lastimas. Me dice, pues es verdad. Y Dios quiere que nosotros digamos la verdad. No, así no. La cosa es de orar por las personas. Y esas cosas se dicen a Dios, no en el público. Entonces, dice la palabra de Dios que no juzguemos a los hermanos y no menospreciamos a los hermanos. Entonces sigue Pablo en el 10, dice, porque todos compareceremos antes el tribuno de Jesucristo. ¿Qué es esto? El tribuno de Jesucristo. En la palabra de Dios nos enseña dos juicios. Hay dos juicios. Hay un juicio para el no creyente, el incrédulo. Hay un juicio que nega a Jesús, que no quiere nada, que él dice no hay Dios y él no cree en Dios. Él dice no hay Dios, no hay juicio, no hay infierno, no hay estas cosas. Hay un juicio. Dice la palabra de Dios que es el trono blanco delante de Dios. Y dice también la palabra de Dios que en ese juicio un libro va a ser abierto. Y todo aquel quien su nombre no está, se encuentra en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Eso dice la palabra. Ese es el juicio. El juicio, el trono blanco de Dios, en cuando el libro va a ser abierto. Aquí está hablando también, porque todos compareceremos ante el tribuno de Jesucristo. ¿Qué es esto? Dice la palabra de Dios que hay dos juicios. El trono blanco que se encuentra en Revelaciones o Apocalipsis capítulo 20. Pero también dice eso, yo estuve hablando con un hermano en la entrada de los testigos de Jehová. Mira lo que dice Mateo 7, 21 y 23, dice, no todos el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vez más el 21 dice, no todos el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, escuchen, en ese día de juicio, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en el nombre no echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Esto de haciendo milagros, no hicimos milagros en tu nombre. Señor, Señor. Hay mucho. Les digo, por cierto, el Jesús de los mormones no es el Jesús de la santa palabra de Dios.
El Jesús de los testigos de Jehová no es el Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. El Dios trino que nosotros conocemos como Dios verdadero. Muchos dirán, Señor, Señor, no hicimos esto. Aún en eso, cuando estuve hablando con el hermano, me dice, pero hace muchas buenas obras. Esta persona hace muchas obras buenas. Escuchen esto, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No por las obras de la ley, no porque nosotros somos buenos vamos a entrar al reino de los cielos, sino porque nosotros creemos en lo que Jesucristo hizo por nosotros, morir en la cruz, su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso vamos a entrar en el reino de los cielos, por lo que Él ha hecho por nosotros, no por nuestras obras. Y vemos que este juicio es el trono blanco en cuando Él se parará. Porque hay unos que van a decir, Señor, Señor, y Él dice, apartados de mí que nunca los conocí. Porque el Jesucristo que ellos creen no es el Jesucristo de la santa palabra de Dios. Aquí, en este mundo, tristemente vemos a los jueces y ellos dejan hombres ir libres, que todos sabemos que ellos son culpables. ¿Sabes? Si yo mato a alguien y me agarra la policía y me dicen, tú tienes el derecho de quedarte callado, todo lo que dices puede y va a ser usado contra ti en el juicio. Tú tienes la libertad o el derecho a un abogado. Y cuando ellos me están agarrando, y si no me dicen eso y me agarran, me meten en el carro, me llevan el juez, y yo puedo decir, no me leyeron mis derechos. Libre. ¿Por qué? Porque no me leyeron los derechos. Y voy libre. Eso no es la justicia. Aquí, delante del juicio blanco de Dios, eso no va a pasar. Dios es justo. Y Él va a venir y Él va a juzgar. Pero nosotros hablamos del tribuno de Jesucristo. Esta es el segundo juicio que menciona la palabra de Dios. Esto es diferente. El tribuno de Jesucristo, todos estaremos ahí delante de Jesucristo. Nosotros confesamos que nosotros hemos pecado, nosotros confesamos y somos perdonados, pero a veces hay consecuencias. Y cuando nosotros venimos a Jesucristo decimos, Señor, perdóname por lo que yo he hecho. Soy culpable y te pido perdón. Jesucristo nos perdona, nos limpia por medio de su sangre. Pero a veces hay consecuencias. La deuda que nosotros tenemos, vamos a decir de $200,000. Señor, perdóname. Me entrego a ti porque yo he hecho un fracaso grande en mi vida y te pido que tú me perdones. Dios va a perdonar, pero los $200,000 lo vas a tener que pagar. Porque es la consecuencia de nuestro fracaso. Dios nos perdona y Él nos va a bendecir y Él va a estar con nosotros, pero no dice que se va a terminar el consecuencia de nuestro pecado. Somos perdonados, pero a veces aquí en esta vida hay consecuencia del pecado que nosotros hemos hecho.
la deuda que nosotros tenemos. El tribuno de Jesucristo, lo hermoso es que cuando nosotros venimos delante de Jesucristo, el que murió por nosotros, vamos a nosotros estar delante de el que murió por nosotros. Este juicio es para los galardones que nosotros vamos a recibir como cristianos. De lo que hicimos y de lo que no hicimos. A mí me preocupa más lo que no estoy haciendo para el Señor. Eso es lo que me preocupa. De lo que hicimos y de lo que no hicimos con este regalo tan grande que Dios nos ha dado, con los dones que Dios nos ha dado, por su palabra que nos ha dejado, lo que hemos hecho con ella y lo que no hemos hecho con ella. Pero nosotros, el juez va a ser nuestro Señor Jesucristo que murió y nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros entramos y nos caemos, nos postramos delante de Él. Dice aquí, pero ¿por qué juzgas tu hermano y tú también? ¿Por qué menosprecias tu hermano? Porque todos compareceremos antes del tribuno de Jesucristo. Dice 2 de Corintios 9:6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará. El que siembra abundantemente también segará. Dice también 1 de Corintios 3:8, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a sus propios labores o sus galardones. Este es el tribuno de Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a recibir, y si nosotros estamos plantando, o si no estamos regando, si nosotros estamos sembrando escasamente vamos a recoger. ¿Qué estamos haciendo? Y eso es lo que está hablando Pablo, que cada uno de nosotros estaremos delante del tribuno de Jesucristo. Uno dice del ladrón, ¿se acuerdan? La vez pasada hablamos del ladrón Adán, y cuando él agarró del árbol que no era permitido agarrar y él robó, o más bien Eva robó y se lo dio, y también él participó. Y del paraíso, como ladrones, fueron echados fuera. Y mencioné que cuando Jesucristo estaba muriendo, le dijo al ladrón por medio de Jesucristo, le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo restauró el pecado que hizo Adán y Eva por medio de Jesucristo. Aún el ladrón entrará al cielo. El galardón de ese ladrón. Hay un tiempo en cuando Jesucristo va a decir, entrad mi buen y fiel siervo. En cada uno de nosotros esperamos ese día en cuando Jesús dice, entrad mi buen y fiel siervo. Y nos va a dar los galardones por lo que hemos hecho con el Evangelio, compartiendo, buscando. Pero este ladrón que entró, Jesucristo no le va a decir, entrad mi buen y fiel siervo. Él va a entrar porque él creyó que tú eres el Hijo de Dios y acuérdate de mí cuando vienes en tu reino. Y creyó también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo no le va a decir, entrad mi buen y fiel siervo. Porque ese día murió, no hizo nada. Solamente fue salvo porque creyó en Jesucristo. Los galardones de ese hombre van a ser pocos porque no hizo nada. Pero para nosotros Dios nos ha dado la oportunidad de venir delante de Él y hacer todas estas cosas. Dice la palabra de Dios que unos hacen la fundación
de oro, de plata, de piedras preciosas. Otros lo hacen de madera y de paja. Y el día va a venir en cuando Jesucristo va a probar todos nuestros hechos por medio del fuego. No para juicio, a la condenación, al infierno, sino para los galardones. Y dice la palabra de Dios que uno de nosotros vamos a entrar solamente por la prueba. Vamos a llegar. Pero nuestras obras de madera, de paja, hay unos de piedras preciosas, hay unos de oro, hay unas de plata. Y todo va a ser probado por medio del fuego. Pero ¿qué va a pasar con la madera y la paja? Pero vamos a entrar, así como el ladrón. Y el día del tribuno de Jesucristo, cuando Jesucristo da los galardones a cada uno de sus siervos. Yo cuando pienso en eso, digo, Señor, yo si soy un barrendero, uno que está limpiando en el cielo, estoy contento porque estoy, ¿verdad? No merezco nada. Aún no merezco estar ahí, pero tú por tu gracia, por tu misericordia, entrad, mi buen y fiel siervo. Dice el 11 así, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará todo rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros daremos a Dios cuentas de sí. Me acuerdo una vez, estuve en el shipyard, ahí haciendo barcos. Me acuerdo una vez diciéndole, debes de rendir tu corazón a Cristo. Debes de dar tu vida a Cristo. Y él dijo, no, yo no creo en Dios y todo esto. Dice, ¿sabes qué? Hay que arrodillarnos delante del Salvador aquí o allá. Pero dice la palabra de Dios que cada rodilla se va a doblar delante del Señor. Y cada lengua va a confesar delante de Dios. Todos. Y es mejor que nosotros nos arrodillemos aquí delante de nuestro Salvador que allá con el juez. Y él dijo, yo nunca me voy a arrodillar delante de nadie. Y le dije, no, dice la palabra que sí, te vas a arrodillar. Y se puso enojado. Digo, yo nunca me voy. Y dice, no. Y se enojó por la seguridad que yo tengo en la palabra de Dios, que esto es lo que dice la palabra de Dios, que todos van a arrodillarse. Les es mejor que te arrodilles ahorita delante de Jesucristo como Salvador y no delante de Él como juez. Y él enojado dice, yo nunca me voy a arrodillar delante de nadie. Y qué triste, porque dice aquí la palabra de Dios que todos se van a arrodillar delante del Señor. Dice, y de manera que cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios de sí. Y cuando nosotros estamos juzgando, dice la palabra de Dios que nosotros somos hermanos, no jueces. Nosotros somos una familia, no somos jueces, somos familia, que nosotros tratemos unos a los otros como familia. Dice, de manera que cada uno de nosotros daremos cuentas de sí. Yo tengo suficiente de preocuparme, no de mis hermanos y lo que están haciendo mis hermanos, pero lo que estoy haciendo yo. No quiero estar juzgando a mis hermanos cuando tengo que verme a mí mismo. El que me preocupa en el día del tribuno de Jesucristo soy yo. Porque dice la palabra de Dios que cada uno dará cuenta a Dios a sí mismo. No, cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. No tenemos tiempo para estar juzgando a nuestros hermanos y cómo se están portando. Pensé en el tiempo en cuando nosotros teníamos compañerismo. Y vemos y dice, mira, él nomás viene y no ayuda y estamos juzgando. No te preocupes de él. ¿Te acuerdan cuando Pedro dijo, ¿y qué de este?
Y Jesucristo dijo, tú sígueme, Pedro. No te preocupes de Juan, tú sígueme a mí. Tú vas a dar cuentas. O sea, hay mucho más que suficiente preocuparnos de las cuentas que nosotros vamos a dar delante de Dios y no preocuparnos de las cuentas que va a dar mi hermano. No andemos preocupándonos del juicio de mi hermano. Hay que vernos a nosotros y tú sígueme, Pedro. No te preocupes de Juan. No andes juzgando, no andes menospreciando a tu hermano. Tú preocúpate de ti mismo. Tenemos suficiente para responder. Dice el 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer a tu hermano. Nosotros que no vayamos a buscar una oportunidad o poner reglas o poner tropiezos a nuestros hermanos. Que no nos juzguemos. El 14 dice así, yo sé y confío en el Señor Jesucristo que nada es inmundo en sí, menos en sí mismo, digo. Yo sé y confío en el Señor Jesucristo que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo de esto? El celular. Si uno piensa que es pecado la televisión, para él es pecado. Para él es pecado. Dice aquí, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si uno dice como cristiano, ver televisión es pecado, para esa persona que piensa que eso es pecado, le es pecado. Eso dice Pablo. Para el que piensa que ir aquí es pecado, para él mismo es pecado ir allá. Si uno, la conciencia, el corazón, el espíritu nos dice, eso es malo, créamelo. Dice Pablo, es pecado. Porque la conciencia, el espíritu ya está hablando a uno. Si uno dice el televisión está malo, a mejor para usted, a mejor para unos de nosotros es malo, es pecado. Para nosotros es pecado, dice Pablo. Pero para uno, dice el 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme el amor. No hagas que por la comida o la televisión tuya sea perdido, arruinado aquel quien Cristo murió por él. No vayas a poner una piedra de tropiezo. Mira, hay algunos que nosotros tenemos libertades y decimos, yo puedo hacer, mira, voy a usar esto como ejemplo. Yo puedo tomar un vasito de vino. Yo no tomo ni un vaso de vino. Yo no tomo una cerveza. Porque ya me conozco. Con una, pues me tomo dos. Y me tomo un six-pack. No, así soy yo. Yo no, por eso yo ni un vasito de nada. Porque estoy débil en ese lugar. Ya tengo 30 años que no tomo. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros estamos haciendo a alguien caer, puede ser que yo tengo un problema, alguien que apenas se convirtió a Jesucristo. Me acuerdo cuando mis hermanos en Cristo me llevaron y me convertí, me llevaron a una obra que se llamaba Victory Outreach. Victory Outreach es un ministerio para los pandilleros. Y ahí estaban y tenían sus cachuchas y todo, y ahí estaban vestidos como cholos. Ahí estaban afuera fumando sus cigarros. Y yo cuando me convertí, yo quería hacer distancia del fumar, del tomar, de la pandilla, de todo eso. Y eso me hacía débil, porque me sentí como estuve en el mundo y dije, no, estas cosas quiero dejar. Me hacía muy débil
participar porque era muy cerca a la vida que yo vivía. Si hay alguien que dice, yo puedo tomar un vaso de vino, y uno que ha sido librado del alcoholismo y es nacido de nuevo y encuentra a Cristo y tú tomando tu vino y él, si está contristando al hermano, si es una piedra de tropiezo al hermano, hay que tener cuidado con eso. Aún yo, como dije, estoy orando por personas. Yo no quiero ir y juzgar al hermano. ¿Sabes qué, hermano? Cada vez que vienes, vuelo cigarro en ti. No, yo lo que estoy haciendo es orando, porque yo sé muy bien que él también está batallando. Yo duré muchos años dejar el vicio que el enemigo me tenía en esclavitud por ella. Y por medio en cuando yo me recibí a Jesucristo, duró un tiempo para que el Señor vaya limpiando, quitando estos deseos de mí. Pero no podemos juzgar al hermano que tiene unos meses en el Señor. Y dice, no, hermano, ¿qué pasó aquí? Yo estoy orando por esa persona. No podemos entrar en juzgar porque vamos a hacer tropezar al hermano. Dejar que él crezca, dejar que él aprende a caminar. Y después va a estar corriendo para Cristo, libre, regocijándose en Cristo Jesús. Dice, por esta causa de la comida, tu hermano, estás contristando y ya no andas conforme el amor. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, ya no es amor. No hagas que por tu comida o lo que tomas, tuya sea perdida o arruinado aquel por quien Cristo murió. Nosotros tenemos la libertad, pero no usemos nuestra libertad en un modo que nosotros hacemos al hermano caer. Porque nosotros tenemos la libertad. A lo mejor hay unos que dicen, yo puedo hacer esto, yo puedo hacerlo. Pero hay que tener cuidado que nosotros en nuestras libertades no hagamos al hermano que está débil caer. Si es de fumar, si es de tomar estas cosas. Mira, la cosa es esta, que con la ley y con la gracia, nosotros tenemos que tener cuidado. No ser tan legalistas, pero también la libertad. Para mí, es mejor ser conservativo y no hacer nada de esto porque no quiero ofender primeramente a mi Señor y ninguno de ustedes. Tengo que tener cuidado, porque para mí el alcohol era un vicio terrible. Y cada uno de nosotros sabemos que hicimos cosas que hoy día nos da pena. Y la droga es una mentira. Y la esclavitud y los jóvenes hoy día. Entonces tengamos cuidado con los hermanos débiles. Tener cuidado. Y si nosotros nos damos cuenta, si alguien viene a mí y dice, estoy tratando de dejar el fumar. Y yo en mis oraciones voy a estar orando contigo, hermano. Voy a estar orando por ti, por la victoria. Por la victoria, porque nosotros vamos a salir de ese vicio regocijándonos, no solamente porque decimos, tengo libertad en Cristo, no, realmente tener libertad en Cristo es no tener que tener nada más, no necesitamos nada más, solamente una relación con nuestro Señor. Y todas estas cosas hay que tener cuidado no tropezar a un hermano. Porque sabemos que dice la palabra de Dios que si nosotros hacemos caer a uno de estos chiquitos en Cristo Jesús, vemos lo que dice la palabra de Dios sobre eso. Hermanos, tengan cuidado con las libertades. O yo puedo bailar, o yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Nomás no vayan a ofender a un bebé en Cristo que está batallando con ese vicio. Está tratando de dejar esas cosas.
y nosotros pensamos que estamos libres en Cristo y podemos hacerlo, Cristo, el Espíritu Santo, va a obrar en nosotros. Como les dije, nosotros pescamos al hombre, Dios va a limpiar. Y si hay uno que necesita liberación sobre esas cosas, quiero dejar estas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me libró de tantas cosas y ni me quiero acercar a esas cosas porque sé lo que trae. Tristeza, el dolor, enfermedad de los pulmones, de todas estas cosas. Cuidados, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu obra. Señor, queremos acercarnos más a ti, queremos ser libres de estas cosas. Señor, que nosotros no vayamos juzgando, pero orando por nuestros hermanos que todavía están, Señor, en estas cosas, Señor, y están tratando de dejarlos. Y así, Señor, como tú tenías paciencia con nosotros y tú hiciste la obra, te damos gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, aún en nuestros hermanos que están aprendiendo, Señor, lo que tú quieres de sus vidas, sin juzgarlos, pero orar por ellos, Señor. Pedimos, Señor, que tú les des ese tiempo de triunfo, Señor, ese tiempo de libertad, Señor, en cuando ellos ya no necesitan ni esto ni lo otro, Señor, solamente lo que quieren, lo que desean es más de ti, más de tu espíritu, Señor, más de tu palabra. Señor, que estas sean las cosas que desean, estas son realmente solamente las cosas que satisfacen esta vida, Padre. Entonces, Señor, haz esa obra en cada uno de nosotros. Señor, puede ser el vino, puede ser el cigarro, puede ser el televisión. Lo que sea, Señor, si hay algo que no te agrada a ti, que tu Espíritu Santo nos venga y nos hable en tu voz de amor, Señor. Y que tú nos des el poder, Señor, de tener victoria sobre esas cosas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tengo que decir, este capítulo es uno de los capítulos más difíciles que yo he encontrado tener que compartir con ustedes, pero esperamos que seguimos adelante. El próximo semana vamos a entrar en el capítulo 15. Que Dios los bendiga, hermanos.